Buenos días, soy Rosa Maestre y voy a hablar de la genética conductual. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación, es decir, cómo se transmite la información a través de las generaciones. La genética conductual, también denominada genética del comportamiento, es una disciplina científica que se encarga de estudiar la influencia de la composición genética en el comportamiento y la interpretación entre la herencia y el medio ambiente a la medida que se afecta la conducta, es decir, cómo vemos afectado nuestro comportamiento. Su origen y desarrollo empezó en los finales del siglo XIX con Dalton, el estudio de gemelos y familias y métodos de adopción. En los años 60, estudios de los gemelos. En los años 80 se empezó con el coeficiente intelectual. Los métodos de estudio son los métodos de los gemelos y los de óvulos fertilizados al mismo tiempo. Los principales hallazgos es que la heredabilidad es causada por el efecto pequeño de muchos genes, que no existe ningún rasgo heredable. La mayoría de los efectos del ambiente no son compartidos por niños que crecen en la misma familia. La heredabilidad de la inteligencia aumenta a lo largo del desarrollo y todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Esto dio pie a la ley del comportamiento. ¿Cuáles son la importancia de los factores genéticos en el individuo? Bueno, el coeficiente de inteligencia, el retraso mental, la creatividad, personalidad, rasgos de la personalidad, dificultades para la lectura, extroversión y neurosis y psicopatías. Los rasgos más estudiados en la conducta son el coeficiente de inteligencia. También tenemos la habilidad para pensar divergentemente, es la creatividad. Se estima que la heredabilidad está en torno al 25% como mucho. También tenemos dificultades para la lectura, es otro aspecto que se ha estudiado. La capacidad intelectual por debajo de lo normal, inferior a 70, que puede ser considerado un retraso mental. También tenemos la personalidad, que es la diferencia entre los individuos en cuanto a emocionalidad, niveles de actividad y sociabilidad. Se dice que la heredabilidad es un 40% para la emocionalidad. Tenemos también la extroversión y neurosis. La extroversión, estudios demuestran sobre 25.000 pares de gemelos atribuyen que la heredabilidad media es del 0,50%. La esquizofrenia, una de las más estudiadas, una de las psicopatologías más estudiadas. Según la heredabilidad, la propensión a la esquizofrenia es alta, quizás mayor al 70%. Correlaciones sobre la heredabilidad de los rasgos en otras personalidades. Bueno, un 0,61 en conducta neurótica con reacción al estrés, un 0,48 de alienación, un 0,46 de conducta agresiva, por nombrarles algunos datos estadísticos. 0,61 la imaginación en cuanto a rasgo heredable. ¿Existe relación entre genes y conductas humanas? Bueno, es más exacto hablar de influencias genéticas sobre las diferencias individuales. Hasta el momento las evidencias disponibles no justifican hablar de genes para la conducta. No existen genes de la conducta, tampoco genes para la belleza, ni genes para la capacidad atlética. Todos los efectos de los genes sobre la variabilidad individual son indirectos. En este sentido, los genes no determinan la conducta. Todas las enfermedades del ser humano pueden considerarse el resultado de la interacción entre el genotipo peculiar del individuo y su entorno. No se conoce un solo gen individual que dé cuenta de una proporción significativa de diferencias individuales en ningún tipo de conducta compleja. El cerebro contiene más de 50 millones de neuronas y cada una es capaz de establecer entre 1.000 y 10.000 conexiones. Cualquiera de los genes pudiera alterar el comportamiento de un individuo. Las estimaciones sobre la influencia genética no son constantes, sino estadísticas. Si la población cambia genética o ambientalmente, cambian los resultados. La educación y los medios de comunicación pueden inducir cambios en la conducta, así como también los flujos migratorios introducen variaciones genéticas dentro de una población. La persistencia de diferencias genéticas no resta eficacia a las acciones educativas y ambientales, tendientes a reducir las diferencias entre individuos. La educación contribuye a incrementar el rendimiento, aprendizaje, niveles de salud, a pesar de las diferencias iniciales genéticas, familiares, económicas o sociales entre individuos. Muchas gracias.